Nuevo endgame. Tenemos toda la información, entre ellas las recompensas, que no está mal, la verdad, pero gasta resina. Y además está confirmado que sí, es multijugador. Tenemos un nuevo endgame de bosses que parecen ser mini raids. Es totalmente multijugador y habrá seguramente bastantes oportunidades de hacerlo como anteriormente en Genshin se han podido hacer los bosses semanales, que se pueden hacer entre 4. Pero espera. Todo esto está muy bonito, pero ¿cómo que gasta resina? Repite eso, señor de la pantalla, que gasta resina. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Os prometí la intro de vez en cuando por nostalgia. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Este servidor se está frotando las manos porque ya sabéis que soy de los que más me gusta el abismo y el único modo endgame hasta ahora que ha triunfado y a la gente no deja de gustarle después de 5 años. El teatro fue una gran decepción, pero ahora tenemos casi toda la información, por no decir toda, más los cambios que hay en la beta de la 5.7 de este nuevo abismo multijugador. Preparaos porque voy a comentaros lo más importante. Habrá cosas que me deje por encima porque no son tan importantes, pero las recompensas, la forma de jugar multijugador, los bosses y sus limitaciones y sobre todo la parte de que va a gastar resina, vamos a hablarla muy exhaustivamente hoy. Así que, como decía, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribirse, comentario para el algoritmo. Ya sabéis que todo eso hace que podáis ganar una vez al día una bendición lunar, solo por hacer eso, que es gratis y no os cuesta nada. Bienvenidos, invitados a los directos, que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por decidir ver el canal mientras hacéis cualquier cosa o directamente veis el vídeo sin hacer nada más. Te mando un beso a ti que estás viendo esto detrás de la pantalla. Seguidme en el resto de redes sociales que están siempre por ahí abajo en la descripción y el Instagram está volando. Muchas gracias por el apoyo al nuevo Instagram que se abrió hace poquito y que ya hay algún vídeo que va rumbo al 1.000.000 de visitas, literalmente, o sea que gracias. Y vamos con el nuevo endgame, señor de la pantalla. Hable de Genshin, ya voy, tranquilos. Pues bien, lo primero y más importante que os voy a explicar es un endgame de 3 bosses que va a ir rotando. Se dice que técnicamente va a rotar cada mes o cada versión, y se está especulando y decidiendo en Hoyoverse porque una versión es un mes y medio, entonces puede rotar o cada mes y medio. En teoría, y pongan un ganamos entrecomillado en los comentarios porque todavía esto no es definitivo, puede ser que se ponga cada mes y esto beneficie, pero sobre todo no afectará, todavía se supone, a expensas de cambiar, por favor, tranquilos, al resto de duración del abismo y del teatro. Es independiente. No va a afectar a la duración del abismo y del teatro, que fue lo que nos perjudicaron cuando salió el teatro. Eso es lo primero. Así que por ahora eso, bien. Ahora, dentro de que son 3 bosses y aún no se sabe si se resetea cada mes o cada un mes y medio, es decir, cada versión, se puede elegir 5 niveles de dificultad. Los 5 niveles de dificultad, por supuesto, van a corresponder pues, a más vida del enemigo y algunos cambios mínimos que son, entre ellos, del nivel 1 a 3, vas a poder tener 10 minutos para completar los bosses. Son bosses como los de los eventos, una locura de bichos que no tienen sentido. Y además el cooperativo tiene matchmaking, es decir, tú entras, a lo mejor no tienes muchos amigos porque es nuevo en Genshin, tú entras al matchmaking de los bosses y ya. Los niveles 4 y 5, que son los complicados, que seguramente es donde haré guías, canjeos en directo al igual que el abismo, que es una sección que triunfa muchísimo porque os encanta ver cómo hago vuestros abismos o cómo le ayudo a la gente que no puede, etc. Pues el nivel 4 y 5 ya solo te va a dar 120 segundos, que dentro de lo que cabe, 2 minutos por 3 salas son 6 minutos más recoger las recompensas, las pantallas de carga. Échale que es un modo endgame de 10 minutos, que es digamos un poco menos que el abismo, bastante menos que el teatro. Pero ahora os explico todo lo demás porque creo que a nivel de compensación tiempo y la cantidad de intentos que la gente pueda darle, seguramente pueda ser interesante. Dentro de lo que cabe, no sustituye ninguno de los endgames ni quita la duración del resto, con lo cual, tanto las recompensas como este tiempo de duración y de endgame es añadido a lo que tenemos. Eso es mínimamente bueno. Dentro de lo que cabe, para no ser miñis todo el rato con que Hoyoverse lo hace mal, que es verdad que hace muchas cosas mal, pero no está mal. Y por último, en estos niveles 4 y 5, el cooperativo ya no es de matchmaking, ya no es tú le das y a ver quién te sale. En los niveles 4 y 5 vas a tener que elegir tú las personas que entran a tu mundo, es decir, ahí ya tiene que ser amigos o gente con la que te pongas de acuerdo en mi canal, en el Discord o en plataformas y comunidades que estemos dedicadas a Genshin. Bienvenidos al Discord, link aquí abajo en la descripción, y seguramente hago un canal para ponerse de acuerdo para jugar multijugador y sobre todo para este nuevo endgame.
cuando entras en multijugador y no lo haces en solitario, porque se puede hacer en solitario, el enemigo tiene un 150% de su vida, es decir, un 50% más. No el doble, simplemente le sumas la mitad de la vida total. Es decir, en multijugador tienes el 50% más de vida gracias a la ventaja del multijugador, porque te puede entrar un ballena C6. ¿Y de qué vida estamos hablando? Pues estos bosses, ahora hablo de ellos también, pero tienen 7 millones. Pues el 50% de 7 millones son otros 3 millones y medio, con lo cual los bosses que tienen 7 millones pasan a 10-11 millones de vida. Sí, señores, 10-11 millones de vida, en 2 minutos hay que bajar a estos enemigos. No se preocupen, los creadores haremos guías, enseñaremos pues seguramente las funciones más fáciles para hacerlo, las combinaciones en cooperativo de, pues mirar, meter 3 healers y una mabuica haciendo cargados, o 2 mabuicas haciendo cargados y 2 ultra mega super healers, ¿no? Pues por ejemplo, seguramente haya combinaciones de estilo y haya formas fáciles de activar ese modo fácil de los enemigos, que ahora hablaré de él, pero a estas alturas ahora hablo de las recompensas, que es lo importante, y de la resina que se gasta, porque se gasta resina. Pero dejadme en los comentarios si queréis que aparte, cuando ya quede menos para esta versión, que todavía queda un mes antes de este nuevo endgame, hago un vídeo a modo de cuando analizo el abismo, es decir, explicando los enemigos que hay, porque hay 3, la tulpa, el bicho de fuego nuevo que tienes que pegarle mucho piro para bajarle todas las resistencias, y también el nuevo boss que se farmea para Scofire, que tienes que pegarle crío para que no entre en su estado más fuerte y te one-shote. Puedo hablar de esos enemigos y haceros una guía explicando qué hay que llevar, porque además hay que llevar un equipo distinto por cada uno de los 3 bosses. Así que dejadme en los comentarios si lo queréis, pero termino a explicar lo que para jugadores es importante. Los 3 bosses, en resumen, esto también es importante, van a requerir 3 equipos distintos. Que esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, ya no es como el abismo que son 2 equipos, esta vez va a ser 3 equipos. Entonces, aquí el multijugador para los AR bajitos o la gente con cuentas con no tantos personajes va a contar con un rol bastante más crucial, porque a lo mejor una cuenta como la mía o muchos de los que me seguís desde el día 1 de Genshin o estáis muy en late con buenas cuentas, podréis pasarlo de forma incluso individual con 3 equipos, pero quizá hay mucha gente que debe ponerse de acuerdo con otra porque no tiene los personajes suficientes, porque además los enemigos son enemigos cerrados de mecánica. La tulpa es hidro, con lo cual hay que meter mucho piro y no a Bennett porque te vaporiza si estás dentro de la ulti de Bennett, y más esta tulpa de muchísimo más ataque de lo normal. El bicho este hay que pegarle full piro, pues habrá que meter también 3 o 4 personajes de piro. Y el bicho este full crío, pues igual, hay que meter ahí a Yakas y un montón de cosas con mucho daño crío. A lo mejor no tenéis, sí que tenéis 2 carries piro, pero a lo mejor no tenéis a Yaka, Grizzly ni a Skirk, porque no queréis un carry crío. Entonces, siguiente punto importante. Tercer punto importante, las recompensas. Técnicamente, los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 de dificultad, al completar con estos enemigos, cada uno de ellos a más dificultad, más recompensas, pues hasta el nivel 3, si completas los 3 bosses, te va a dar 150 cada uno, es decir, 450. Esto es un poco menos que los otros abismos, teatro y pero la diferencia es que esto no reduce el tiempo de los otros. Es decir, a diferencia de cuando hicieron el sumar el teatro, que el abismo en vez de resetear cada 15 días, lo hicieron resetear cada mes y quitaron un reset de abismo para meter un reset de teatro, y la recompensa total solo aumentó 200 protogemas, ahora técnicamente y sujeto a cambios va a ser un modo que no va a retrasar ninguno de los otros, con lo cual no va a aumentar 200 protogemas totales como cuando llegó el teatro, sino que va a aumentar directamente las 450 protogemas totales. Es decir, es más del doble de lo que se aumentó de forma permanente cuando se añadió el teatro, que es el segundo endgame del juego. Este es el tercer endgame del juego. Con lo cual, sí, son 450, que apenas no llega a ser 3 deseos y son migajas. Sí, yo ya veo a los haters que van a poner muchas veces migaja, miñi miñi. Pues sí, la verdad es que poquito. Pero dentro de lo que cabe es menos mal que lo anterior que nos dieron. No es por conformarse, pero dentro de lo que cabe no es un puñetazo en el hígado, es una caricia en la cara, que tampoco sirve para mucho, pero no es tan malo como el otro. Y luego los niveles 4 y 5 nos dan mora y recursos generales, pero las protogemas es como mínimo el nivel 1, 2 y 3. Luego ya el 4 y 5, que es más difícil, es para las siguientes recompensas, porque sí nos van a dar mora, libros y un montón de historias como el resto de Endgame, pero aquí, al igual que lo de las migajas, freno un poco esa actitud, porque igual es lo más destructivo que hay, porque no disfrutáis del juego, aquí me paso al otro bando y me pongo un poco crítico también.
es importante tener en cuenta que aunque nos den libros de experiencia, nos den mora y nos den un par de cosas más como todos los endgame, recordemos que literalmente han reducido la mora total que se consigue por versión, y hay un vídeo en el canal que está por aquí, Putupau también habló de ello, la mayoría de jugadores de Genshin están al día, que hay una bajada objetiva de entre un 20 y un 25% de la mora que se puede conseguir en general en cada versión. Y esto realmente ya no es como ¡ay, qué bien nos dan mora en el endgame! No, nos están devolviendo la mora que nos quitaron. Ni siquiera suman más cantidad de recursos en este caso, sino que simplemente hicieron una cosa muy ratilla, literalmente, de quitárselo a los jugadores sin avisar y que la gente se dé cuenta simplemente pues por Excel y testeando. Y ahora es como lo típico de, bueno, ya te lo quité, ahora te lo doy y parece que te doy más. No nos están dando nada, nos están devolviendo lo que quitaron. Aquí me pongo en el otro lado y también hay que ser crítico cuando toca. Y ahora, Phil, ¿y lo de la resina? ¿Qué pasa con la resina? Pues os cuento. Básicamente, cuando tú derrotas cada uno de estos 3 bosses, es decir, de forma individual, va a salir una flor de estas para reclamar una recompensa. Y diréis, ¿cómo? ¿Una flor? Sí. Y podéis gastar resina. Dice, después de completar con los 3 niveles, puedes utilizar resina para reclamar una vez esta recompensa. Luego pone una cosa de los 10 primeros días, y esto he hecho un cálculo y no sé si habrá que gastar lunas o algo así. Igualmente para la resina free to play da, para la mayoría de gente que farmea en artefactos. Por un lado puede parecer primero como una alarma de me voy a gastar mucha resina. Por otra es que puedes elegir qué conjunto de artefactos te va a salir en la recompensa que reclamas por resina, con lo cual es gastar resina, pero es equivalente, exactamente la misma, no pierdes resina, a ir al dominio y gastarla en el dominio de artefactos, solo que la gastas aquí y te da los artefactos. Con lo cual no pierdes resina, es worth it y es, digamos, un sustituto o complemento a farmear artefactos, para que me entendáis. Y dice, esto es lo importante y os hacemos cálculos rápidos, o los hacéis vosotros. Dice, en los primeros 10 días de cada fase puedes gastar un extra de 20, 40 o 60 de resina para reclamar 1 o 2 o 3 recompensas. 3 recompensas, 3 bosses, 20 de resina y al final los dominios igual siguen siendo 20, que luego dirán, no, pero la concentrada son 40. Ya, pues esto es sin concentrar, es la única diferencia. Y dice, por cada 120 de resina que se gaste a través de este método, obtienes una recompensa extra. Es decir, que puedes farmearte estos bosses más de una vez para divertirte con tus amigos, para perder menos tiempo en los dominios de artefactos, para que sea literalmente un multijugador que termina mereciendo la pena y me parece un punto a favor. Y como digo, en vez de gastarla a los dominios, gastas la misma, pero aquí. Y esto está interesante, porque como digo, al gastar 120 por el segundo método de resina, que serían pues hacer 2 rondas de los 3 bosses, es decir, repetirlo una vez, te dan una recompensa extra gratis. Es decir, es eficiencia de resina, es mejor que ir a farmear los dominios y empezamos bien. Y luego dice, cuando gastas 1200 de resina, es decir, durante esos 10 días haces 2 rondas y gastas 120 al día. Recordemos que al día se generan 200, bueno, 180 y pico, casi 200 de resina, con lo cual es worth it siempre y cuando estéis farmeando ahora mismo artefactos y es como gastar lo mismo que gastéis en artefactos. Yo literalmente llevo meses y años gastando el 90% de mi resina en artefactos, con lo cual renta. Pues cada 1200 de resina, que es 120 por esos 10 primeros días, o es el equivalente a 20 lunas, para que lo entendáis, pero no hay que gastar 20 lunas, es la resina que va regenerando todos los días, y ni siquiera esos 120 al día es toda la resina de 10 días, con lo cual está bien. Te van a dar una recompensa especial. Todavía se está especulando porque se habló de que hay nuevas skins de armas en este nuevo endgame. Como en el teatro metieron pues las estelas estas que no usa ni Dios, que se están viendo en pantalla, porque esas sí que ya existen en el juego hace mucho. Pues se está ahora mismo especulando que esa recompensa de 1200 de resina en 120 durante 10 días, 2 rounds por día a este mini evento. Bueno, mini evento, endgame literalmente. Básicamente te va a dar una skin de un arma. Esto está bien. Me parece que está decente. Y no es que gastes resina de forma negativa, sino positiva, porque es la misma resina que te gastarías en el dominio de artefactos, te la gastas aquí, te da los artefactos y te sirve tanto para tener un endgame o un modo que sirve, que sea multijugador, que es tiempo y que además se tiene que hacer, digamos, para reclamar estas recompensas 2 veces al día. Con lo cual es tiempo que juegas con otros jugadores, puedes estar en Discord hablando. Dijimos que para hacer los 3 bosses a 2 minutos por boss son 6 minutos, entre los cambios de fase son 10, con lo cual al final entre todo en total gastas, digamos, al día unos 15-20 minutos, a menos que sea súper balleno y lo bajes en 10 segundos. Entonces,
tiene de todo, la verdad. Tiene más recompensas que al anterior endgame. Tiene un reset que todavía se está especulando si es de un mes o un mes y medio, que es la versión entera. Tiene la eficiencia de resina, porque cada 120 de resina al día te da una recompensa extra, con lo cual gastas menos que gastando por artefactos y te da los mismos artefactos. Tiene el tema de que te da al final una skin de arma que, dentro de que cabe, pues bueno, pues está muy bien, es una skin. Yo sabéis que personalmente el tema de la apariencia me importa menos, pero sí que a muchos jugadores le interesa y le gusta muchísimo las skins de armas. Y al final también son enemigos muy grandes que te permiten testear equipos, ya que a mí me pasa ya que en el abismo me voy a testear algún equipo y los enemigos no duran. Si me voy a leyendas locales de Natlan, quizá me duran, pero algunos están como cerrados a ciertas mecánicas. Pero al final esto es un modo donde puedes testear eso y la energía, porque recordar que inicias el evento sin energía, con lo cual volver a ver todas las guías de personajes, porque seguro que muchos y muchas de vosotros la recarga de energía de los personajes no está bien equilibrada. Y después de este evento seguramente volveréis a ver todas las guías para mejorar la recarga de energía de los personajes, porque aquí sí va a merecer muchísimo la pena. Poquito más, este es el nuevo endgame, me hace ilusión, la verdad, espero que luego no la líen y salga de pues ahora quitamos un reset del teatro o algo raro así, porque ahí sí sería un dolor de cabeza. Pero por ahora pinta bastante bien, tengo muchas ganas, queda un mes para este endgame. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis, apoyar el canal y chaito, que estéis muy bien, gente. Bienvenidos y invitados a los directos, no se olvide venir a los directos, link aquí abajo en la descripción. Chao.